ciencia y la epistemología. Hay un éxodo importante de los filósofos de Grecia y durante siglos no hay filosofía ni ciencia en Europa. Solamente la teología está autorizada a decir qué es conocimiento y qué es verdad. Quienes emigran de Grecia fueron a Oriente. Allí dieron los árabes un ejemplo de tolerancia y libertad del pensamiento. Ahí estaban cristianos, judíos, árabes y musulmanes conviviendo, rescatando y traduciendo las obras de la época del esplendor de Grecia. La ciencia aquí desarrollada llegó a Europa a través de España. Así vuelve la filosofía griega a Europa, en un momento en que, con la revolución agrícola, la expansión de las ciudades, el comercio, se produce ese extraordinario renacimiento intelectual que cambia la visión del mundo, en los siglos en los que surgen las universidades. Aquí empieza el fin de la era de Europa medieval. La Iglesia, cuya doctrina había quedado exclusivamente bajo el dominio de la teología, carecía de una filosofía que pudiera servir de intérprete de este tipo de cambios, con la efervescencia de las ideas que ellos generan, por lo que restablecen nuevos marcos como referencia. Un ejemplo de esto fue Tomás de Aquino, que planteó la idea de que efectivamente la teología no podía interpretar todos los fenómenos del mundo, por lo que propone lo que se conoce como la doctrina de la doble verdad, que básicamente se refería a que el mundo está dividido en dos dominios, más arriba de la luna y por debajo de la luna. Es decir, todos los fenómenos que se refieran a más arriba de la luna podría ser solucionado por la teología, ya que en estos casos sólo se tenía la facultad de tener explicación verdadera, y en cuanto a lo que sucedía por debajo de la tierra, era permitido al hombre reconocer algunas verdades relativas que éste reconocía a través del método de la experiencia y la observación. En el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, fue el momento en que inició un proceso de cambio social, político y religioso. Es en esta época cuando inicia una de las reformas de la Iglesia, y estos cambios conducen a la revolución científica, que tendrá fin con Newton a finales de este siglo. Newton realiza una división entre los problemas del conocimiento. Estos se enfocan en dos puntos principalmente. El primero es la introducción a las leyes naturales por primera vez, representando esto una nueva concepción en lo que respecta al mundo. En segundo punto, se realiza una ruptura con la teología medieval y la doctrina de la doble verdad, que consistía en que existen dos verdades válidas. Una es la verdad religiosa, impuesta por la teología, y la otra es la verdad filosófica. Sin embargo, la teología era la que se encargaba de explicar la verdad de la luna hacia arriba, y había cabida para otra verdad, pero solo de la luna hacia abajo. Newton destruye esta doctrina, ya que logra demostrar que las mismas reglas que rigen de la luna hacia arriba son las que rigen en la Tierra. Luego de esto, el hombre empieza a interesarse por el universo y por conseguir sus propias respuestas, por lo que la teología queda en un segundo plano y renace la filosofía moderna, quien implícitamente se divide la tarea con la ciencia, dejando a esta encargada de la explicación de las leyes naturales y a la filosofía como encargado de la explicación de qué quieren decir estas teorías. En este momento se empiezan a buscar las respuestas para incógnitas como ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Luego de Newton, otro nombre que hizo eco en el tiempo fue el de Kant, quien fue un físico que venía de la ciencia empírica. Toma el papel de tratar de explicar todo el mundo natural. Su posición, que fue empírica, la adoptó de Newton. Este
elaboró un sistema filosófico más que importante y mejor construido, y trata de plantear el problema del conocimiento y la relación que existe entre el sujeto y un objeto para construir el conocimiento. Si bien su obra prometía ser un éxito en cuanto a la filosofía especulativa, luego de que él muere, sus hipótesis comienzan a desmoronarse. Es en el siglo XX cuando la relatividad y la física cuántica derrumban por completo sus hipótesis, por lo que la filosofía especulativa queda a un lado y ya no es válida para tratar de fundamentar la ciencia. Es en los últimos años del siglo XIX, en una obra de Bertrand Russell llamada Los fundamentos de la geometría, donde se usa por primera vez la palabra epistemology como traducción a Wissenschaftslehre. Karl Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció el 17 de septiembre de 1994. Este hombre fue un reconocido filósofo y profesor austriaco, aunque más tarde se convirtió en un ciudadano británico. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que en una teoría de las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsedad, distinguir la ciencia de la no ciencia en el discurso político. Es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal, los principios de la crítica social, que creía que hacían posible una floreciente sociedad abierta. Su filosofía política abarca ideas de todos los principales ideales políticos y demócratas, como la socialdemocracia, el liberalismo clásico y el conservadurismo. Epistemología según Karl Popper. La epistemología de Popper es una teoría del conocimiento y una teoría de la racionalidad. Probablemente constituya una de las maneras de situarse frente a las ciencias, características de las corrientes clásicas y de la filosofía de las ciencias, que mejor se presentan sus diferencias con corrientes que van desde el año 1960 en adelante. Algunas de sus características principales son: la primera, las ciencias son la mejor aplicación de la racionalidad. La segunda, se trata de una racionalidad tratada como universal. La tercera, esta racionalidad está constituida por un conjunto de reglas. La cuarta, esto se observa claramente en particular en la física. La quinta, hay un método universal e hipotético deductivo. La sexta, la observación es independiente de la teoría, cuestión muy discutible desde perspectivas kantianas clásicas, neokantianas contemporáneas, como la de Henry Allison y Kuhnianas en sentido especial. La séptima, sentido de la acumulación y progreso de las teorías científicas. Bueno, a estas características Popper les agrega algunas más que actúan como diferenciales trazando límites o fronteras como otros campos de la filosofía. Bueno, el rechazo de la metafísica como anticientífica, el rechazo del psicologismo y aún de la psicología y el psicoanálisis. Como ciencias positivas, es decir, bajo el modelo físico, químico y biológico, una perspectiva antihistoricista que alcanza Dilthey, Hegel, Marx y quizás exceptúa a Comte. Ese antihistoricismo incluye a la historia de las ciencias, con lo que excluye a filósofos e historiadores de la ciencia como Alexandre Kodir y su escuela. Las últimas características definidas en sentido negativo dejan un lugar al método empírico, que aparece de esta manera bastarse a sí mismo, y de allí a la formulación de una teoría falsacionista, que es también una posición filosófica, y al método hipotético deductivo. Bueno, para resumir, la epistemología popperiana